Hola chicos, ¿cómo están? En esta clase vamos a ver un concepto que es el concepto de peso. ¿Qué es el peso? Antes de ver qué es lo que es el peso, vamos a recordar que la fuerza es igual a la multiplicación de la masa por la aceleración. Ahora sí veamos qué es el peso. Supongamos que este es el suelo, ¿sí? O lo vamos a hacer de otra manera. Supongamos que esta es la tierra. El peso es la fuerza con la que la Tierra nos atrae hacia su centro. Estemos donde estemos, nos atrae. Y eso es lo que nos mantiene pegados a la Tierra. ¿Sí? Por lo tanto, es una fuerza. Y se lo va a calcular multiplicando la masa por una aceleración. Pero en este caso, la aceleración es muy particular. La aceleración va a ser la del planeta. En promedio, la aceleración de la Tierra es 9,82 metros sobre segundo cuadrado y se representa con una letra G. Por lo tanto, vamos a decir que el peso, lo pueden ver escrito con una P o con una W, peso es igual a la masa por la gravedad. Ese es uno de los conceptos que tenemos que tener. Otro muy importante que tenemos que tener en cuenta es el de fuerza normal. ¿Y qué es esta llamada fuerza normal? Supongamos que yo tengo una mesa y le apoyamos una caja. Esa caja tiene un peso que la lleva hacia abajo. Pero la mesa está haciendo algún tipo de fuerza para que no se caiga. Si no hiciera fuerza se caería. Por lo tanto, esa resistencia, esa fuerza que hace la mesa para que no se caiga la caja, que va a ser una fuerza exactamente perpendicular a la mesa, siempre la fuerza normal es perpendicular, y va a ser exactamente de la misma intensidad que el peso. En este caso sería un poquito más corta, tanto esta fuerza como esta son idénticas, pero tienen sentidos opuestos. Si nosotros sumáramos estas dos fuerzas, nos daría cero, que haría, al tener una sumatoria de fuerzas, esto quiere decir sumatoria, de fuerzas igual a cero, hace que esa caja esté quieta. Veamos otro caso. Supongamos el techo y yo pongo un plafón, ¿sí? Una lámpara. Esta lámpara tiene un peso que lo lleva hacia la tierra. Y este plafón también está atornillado, o sea, tiene una fuerza que lo sostiene, ¿sí? El techo también va a ser otra fuerza, una fuerza normal en este sentido, ¿sí? Porque si no, cuando yo aprieto el plafón contra el techo, se doblaría el techo, no tiene sentido. Por lo tanto, hace una fuerza, en este caso también perpendicular, hacia abajo. Y supongamos que tengo un plano inclinado, ¿sí? Y apoyo una caja acá. Supongamos que no se cae, que está ahí atornillada con algo. Esta caja también tiene un peso, que la tira hacia abajo. Acuérdense que acá está la superficie de la Tierra. Este plano inclinado va a ser una fuerza perpendicular al plano inclinado, o sea, así. Y esta va a ser mi fuerza normal. Acá también lo vamos a poner normal. Y la normal. Y por último, supongamos que tenemos la pared y apoyamos acá o atornillamos, no sé, un cuadro. El cuadro va a tener un peso que lo tira hacia abajo. Va a tener unos tornillos que lo aprietan contra la pared y la pared va a ser una fuerza hacia afuera, también llamada fuerza normal. Ese es el concepto básicamente de fuerza normal, que junto al peso nos va a ayudar para los siguientes problemas. Veamos un ejemplo de estática, donde la sumatoria de las fuerzas nos tiene que dar cero. Supongamos que tengo una cuerda y una lámpara colgando. Esta lámpara tiene su peso, ¿sí? Y el peso, recordemos que era el producto de la multiplicación por la gravedad.
Ahora vamos a hacer una salvedad, vamos a tomar una gravedad no de 9,82, directamente la vamos a redondear a 10 metros por segundo al cuadrado. Por lo tanto, si resolvemos esto, nos queda que el peso es igual a 20 kilogramos por 10 metros sobre segundo al cuadrado, igual a 200 newton. Bien, pero esto no se está cayendo ni está subiendo, está en equilibrio. Y ahora lo que nos piden averiguar es la tensión que hace esta soga para que no se caiga. Y si esto pesa 200 newton, ¿para cuánto va a pesar o cuál va a ser la tensión de la soga? Todos sabemos que va a ser 200 newton. Pero quiero que lo calculemos, que nos demos cuenta o que veamos cómo lo vamos a resolver. Para empezar a resolver este tipo de problema, lo primero que nos conviene hacer es un diagrama de cuerpo libre, así se llama. Y creo que es básicamente un plano cartesiano, donde tengo el eje X, tengo el eje Y, y lo que voy a hacer, la caja estaba acá. Este punto lo voy a poner acá. Y esa caja tiene un peso igual a 200 newton. Pero está apuntando hacia abajo, por lo tanto, vamos a decir que ese peso o que esa fuerza es negativa. Y acá tenemos que jugar con los positivos y los negativos para que nos den, si no, no nos van a dar nunca. Y por otro lado tengo la fuerza o la tensión, la fuerza que hace esta soga hacia arriba. Y también sabíamos que la sumatoria de la fuerza es igual a 0. ¿Se acuerdan en la semana pasada que dijimos que una fuerza la podía descomponer en fuerzas en X y fuerzas en Y? Tenemos una fuerza así, y con el seno y el coseno averiguamos la fuerza en X y la fuerza en Y. Bien, acá vamos a hacer exactamente lo mismo. Y veamos. Podemos decir que la fuerza en X es igual a 0. Y la sumatoria de fuerzas en Y también es igual a 0. Acá, ¿tengo fuerzas en X? ¿Tengo fuerzas que vayan hacia los costados? No, no tengo ninguna. O sea que esto ahora no lo voy a usar. Voy a usar solamente la sumatoria de fuerzas en Y. Y lo empezamos a hacer acá. Sabemos que la sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser igual a 0. También sabemos que la sumatoria de las fuerzas en Y va a ser igual a ¿qué? Al peso más la fuerza que hace la soga. Y ahora simplemente es cuestión de reemplazar, chicos. La sumatoria de las fuerzas en Y, ¿cuánto vale? 0. Igual al peso. ¿Cuánto vale el peso? Menos 200 newton. Más la fuerza, que es lo que tengo que averiguar. Es una simple ecuación donde despejo F y este menos 200 newton va a pasar hacia el otro lado sumando y me queda 200 newton igual a la fuerza. Entonces, ahora sabemos que la tensión de esta soga era de 200 newton. Bien, veamos otro ejemplo. Supongamos que yo tengo una caja que está apoyada en el piso y tiro con una fuerza de 30 newton. Me preguntan cuál es la tensión que soporta esta soga, ¿sí? Cuando yo estoy tirando la caja con una fuerza de 30 newton. Vamos a despreciar el rozamiento, que es la fuerza que hace el piso con la caja cuando se roza justamente. No lo vamos a tomar en cuenta. Veamos, la caja tiene un peso, ¿sí? Este peso va a ser igual a la masa de 10 kilogramos por la gravedad, que dijimos que íbamos a tomarla como 10 metros sobre segundo cuadrado. Por lo tanto, tenemos un peso de 100 newtons. Pero también hablamos de la fuerza normal, la que ejerce el piso hacia arriba. ¿De cuánto va a ser esa normal? También de 100 newtons, porque el piso ni lo levantó ni se rompió el piso cuando se apoyó la caja. Por lo tanto, estas dos fuerzas van a ser exactamente
iguales. Entonces veamos, ¿se acuerda que dijimos que la sumatoria de fuerzas en X debía ser 0? Y la sumatoria de fuerzas en Y también debía ser 0. Si a esto lo pasamos a un gráfico, a un plano cartesiano, tengo mi eje X, mi eje Y, tengo acá una fuerza de 100 newton, tengo un peso que como apunta hacia abajo va a ser de menos 100 newton, tengo una fuerza hacia la derecha de 30 newton y me preguntan por la fuerza o la tensión. Si es una soga, generalmente le van a decir que es tensión. Me preguntan por la tensión. Ustedes ya saben cuál es el resultado, pero lo vamos a sacar. Veamos, trabajemos sobre X. Dijimos, la sumatoria de fuerzas en X iba a ser igual a ¿qué? En este caso, la tensión más la fuerza 2. Si reemplazamos, sabemos que la sumatoria tiene que ser 0, es igual a la tensión, más esta fuerza, que son 30 newtons. Cuando despejemos T, nos va a quedar que la tensión es de menos 30 newtons. ¿Es lógico que sea menos 30 newtons? Y sí, porque está yendo hacia la izquierda. Entonces ya tengo mi primer resultado. Ahora veamos la sumatoria en Y. La sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a ¿qué? Al peso más la normal. En este caso no tengo mucho para calcular o para descubrir, porque voy a tener que 0 es igual al peso, que era menos 100, más 100 newton, que era justamente la normal. Por lo tanto, 0 es igual, menos 100 más 100 es 0. Por lo tanto, acá lo tengo al 0 y es lógico porque fíjense que no se fue ni hacia arriba ni hacia abajo. Sí nos pedían saber cuánto era la tensión esta. ¿Y cuánto era? Menos 30 newton. Por ejemplo, tenemos a dos chicos, a Juan y a Pepe, que están tirando de una soga. Para que se mantenga en equilibrio, para que ninguno de los dos gane, de cuánto tiene que ser la fuerza que ejerce Pepe. Contamos hasta 5, lo tratan de resolver, si no lo hacemos entre todos. Bien, hicimos un diagrama de cuerpo libre y hay que hacer un par de análisis. El primero, dijimos siempre que la sumatoria de las fuerzas en Y es igual a 0 y la sumatoria de fuerzas en X tiene que ser 0. En este caso en Y no hay nada, porque no suben ni bajan nada. Entonces no la vamos a usar. Pero sí vamos a usar la sumatoria de fuerzas en X. Otra salvedad. Esta fuerza que va hacia la izquierda necesitamos darle un sentido y se lo vamos a marcar con el signo negativo. Bien. Entonces, si sabemos que la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0 y a su vez que la sumatoria de fuerzas va a ser menos 200 newton más la fuerza por la que estoy preguntando, si reemplazamos esta sumatoria por 0, me va a quedar 0 igual a menos 200 más la fuerza. Si despejamos la fuerza, sabemos que la fuerza que hace Pepe tiene que ser de 200 newton.